soy Miguel Llorca, director de tecnología del Grupo QNext y director del CEDAR y también MVP de Microsoft. Y bueno, el objetivo de la sesión de hoy será pues seguir avanzando en el uso de algunas herramientas colaborativas, en este caso del conjunto de soluciones de Microsoft 365, para poder explotar todo lo que nos ofrece una suscripción, como en este caso la gratuita del plan E1 que tenemos disponible durante este periodo de 6 meses y que por supuesto podemos extender una vez que finalice ese plazo, por supuesto pagando la suscripción, ¿no? Bien, voy a comenzar explicando un poco qué hemos ido haciendo en estas dos últimas sesiones. En la primera sesión hicimos un overview, una visión general de lo que es Microsoft Teams como un centro, un hub de trabajo colaborativo. Estuvimos repasando las diferentes partes de la herramienta con los diferentes menús donde podemos chatear, iniciar chats individuales o grupales, realizar llamadas o videollamadas, programar reuniones, eventos en vivo, donde podemos también tener acceso a nuestro almacenamiento en la nube, no solo dentro de Teams, sino también en OneDrive, o también podemos agregar almacenamiento adicional como Dropbox o Google Drive o el servicio que tengamos en la nube. Y vimos también posibilidades de extender la funcionalidad de Teams gracias a este apartado de aplicaciones, donde podemos pues configurar e implementar diferentes aplicaciones que podemos integrar dentro de nuestros equipos que encontramos en este apartado de aquí. En la segunda sesión nos centramos en la parte de Microsoft Planner, una herramienta complementaria que nos sirve para gestionar tareas básicamente y que podemos integrar, se integra de forma perfecta dentro de Microsoft Teams como el resto de soluciones de Microsoft. En el ejemplo de la segunda sesión lo que hicimos básicamente fue dar de alta un nuevo equipo, este equipo de soporte, con diferentes canales y estuvimos generando una serie de automatizaciones con Power Automate para dar de alta incidencias que a su vez se daban de alta en Microsoft Planner y donde podíamos realizar la asignación de los tickets, en este caso de soporte, a los técnicos, ¿vale? Y en la sesión de hoy en lo que nos vamos a centrar es pues más en SharePoint Online, que en definitiva es la infraestructura que soporta todo nuestro almacenamiento en la nube Microsoft 365. Y por supuesto me gustaría pues enseñaros también algunas automatizaciones que podemos hacer con Power Automate dentro de SharePoint Online. Pero considero que es súper interesante el SharePoint Online, puesto que nos va a permitir realizar un montón de trabajo, bueno, prácticamente nos da soporte a todo el trabajo colaborativo cuando estamos pues trabajando de forma deslocalizada. Podemos compartir ahí documentos, listas, etcétera, como veremos a continuación. Dije en la primera sesión que cuando damos de alta un nuevo equipo dentro de Microsoft Teams ocurren una serie de cosas por detrás. Lo que ocurre básicamente es que cuando doy de alta un equipo me pregunta si lo creo a partir de un grupo existente de Office 365 o de un grupo o un equipo desde cero. Cuando doy de alta un equipo desde cero, lo que ocurre es que me da de alta un nuevo grupo de Office 365 y este grupo de Office 365 a su vez da de alta un sitio en SharePoint Online. Porque a nivel digamos, de infraestructura comparte, digamos, ese espacio de colaboración. Por lo tanto, cada uno de estos equipos tiene asociado un sitio en SharePoint. Y esto lo podemos ver si accedemos a portal.office.com o a la web de office.com con nuestro usuario. Veremos aquí un listado con las diferentes aplicaciones que tenemos disponibles. Si no encontramos SharePoint por aquí,
porque no lo hemos usado aún, pues tenemos también la opción de darle aquí a todas las aplicaciones y buscarla, o también venir al inicio de aplicaciones aquí y buscarla, ¿vale? Por lo tanto, vamos a abrir SharePoint y esto es lo que veremos cuando abramos SharePoint. En principio nos va a mostrar aquí como siguiendo el sitio por defecto de toda la empresa y luego los diferentes equipos a los cuales pertenezco, que a su vez pues son grupos de Office 365 en los cuales existe por detrás un sitio dentro de SharePoint Online. Si accedemos a cualquiera de ellos, pues aquí vamos a ver los diferentes elementos de un sitio de equipo en SharePoint. Todo esto es, por supuesto, esta es una configuración por defecto, pero es absolutamente personalizable. Tenemos este sitio con una serie de novedades, con actividades, con vínculos rápidos, acceso a los documentos y luego pues aquí vamos a tener acceso a las conversaciones que por supuesto nos redirige a nuestro grupo de Office 365 y por tanto me voy a abrir Outlook. Voy a volver para atrás porque no he tenido la precaución de abrirlo en una ventana independiente. Tengo aquí también acceso a blog de notas que me va a abrir mi OneNote compartido. Y tengo también acceso a diferentes listas. Estas las he ido creando yo para hacer pruebas y demostraciones y tal. Aquí, bueno, pues básicamente era una lista de elementos que luego explicaré cómo se dan de alta y en función de si recibía aprobación o no, pues se publicaba en este caso este tweet, ¿vale? Una prueba sencilla y simple. Y lo que es común es siempre una biblioteca de documentos, ¿vale? Y aquí, como vemos, existe una carpeta general, que esta carpeta general se corresponde con el nombre del canal que tenemos en Teams. De hecho, aquí en soporte, donde tengo el canal general, incidencias externas, incidencias internas, si navegásemos a SharePoint y dentro de SharePoint al sitio de soporte, vamos a hacerlo, y nos movemos a la biblioteca de documentos, vamos a ver que tenemos aquí diferentes carpetas que corresponden por defecto a los nombres de los canales de mi equipo en Teams. Y el sentido que tiene esto es básicamente que si accedemos a cualquiera de los canales, vamos a encontrar la pestaña de archivos y lo que estamos haciendo por detrás es navegar a SharePoint Online, a la carpeta con el nombre de este canal. Tenemos la posibilidad de subir directamente aquí en publicaciones o en archivos, subir algún elemento. Podríamos sencillamente arrastrarlo aquí. Y como veremos, una vez que se carga aquí el documento, si venimos a SharePoint Online, vamos a ver que tenemos el elemento en nuestra carpeta general, ¿vale? Y por supuesto, también vamos a tener siempre la posibilidad de navegar a SharePoint Online desde cualquiera de los canales. Si nos posicionamos en la pestaña de archivos, pues vamos a tener la opción de abrir en SharePoint. Y eso en definitiva lo que va a hacer es abrirnos una nueva ventana del navegador. Me va a ir a la biblioteca de documentos y se va a posicionar dentro de la carpeta, en este caso general, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con esta documentación? Bien, pues aquí tenemos diferentes cosas que están interesantes para implementar.
Una de las cosas que nos permite SharePoint Online es, por ejemplo, la inclusión de flujos. Por supuesto, al margen de todo esto que voy a explicar, tener presente que SharePoint Online nos habilita la opción de trabajar de forma colaborativa en un mismo documento. Es decir, que podemos estar trabajando, por poner un fichero Excel, 4, 5 o 10 personas al mismo tiempo de forma simultánea en el repositorio en la nube. Por tanto, una de las cosas que nos habilita esta herramienta es la opción de no andar con múltiples copias de ficheros, pues haciendo bucles interminables por correo electrónico o con copias locales, donde al final pues tengo diferentes versiones de la realidad, hilas de información, y al final, bueno, pues se convierte en lo que digo siempre, ¿no? Como cuando tenemos dos relojes y no nos ponemos de acuerdo para ver cuál es el que tiene la hora buena. Pues algo así nos suele ocurrir con bastante frecuencia con los documentos. Por lo tanto, es muy recomendable, ya no solo en este escenario actual en el que estamos forzadamente trabajando en remoto, sino como herramienta de colaboración para nuestro día a día. Es muy interesante incorporar herramientas como Teams o en este caso SharePoint Online. Bien, lo que vamos a hacer es venirnos aquí a la biblioteca de soporte donde he introducido este elemento y vamos a ver cómo aquí voy a tener diferentes opciones en el apartado de flujo. Y aquí veo que tengo la posibilidad de solicitar cierre, crear un flujo, ver los flujos o configurar flujos. Esto también lo tengo aquí en el apartado de flujos. Tengo la posibilidad de configurar flujos. Y por defecto vamos a ver que nuestra biblioteca no... ¿Sí? ¿Se oye? Sara, perdona. Sí, se va oyendo un poquito entrecortado, pero te oye más, yo te oía bien. Vale, vale. Es que me ha hecho un ruido raro y no sabía el ordenador y no sabía si se había perdido la señal. Vale, sigo. Sí, sí, sigue, sigue. Sí, como decía, vemos que por defecto nos aparece que podemos activar las aprobaciones en esta biblioteca, por defecto nos aparece activada, y el modo de aprobación de la biblioteca es solicitar cierre de sesión o aprobación de contenido. Por defecto está solicitar cierre de sesión y por eso cuando estábamos aquí teníamos la opción en el flujo de solicitar el cierre, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si solicitamos el cierre, básicamente lo que va a hacer es crearme, en este caso, un flujo de aprobación para que se envíe a mi jefe una solicitud de aprobación para que autorice la publicación de ese elemento en la biblioteca, ¿vale? Y vemos que, aunque está ahora mismo sombreado porque me aparece esta ventana aquí de crear el flujo, me ha aparecido aquí una nueva columna que me dice el estado, ¿vale? El estado del cierre. Por tanto, le voy a dar a crear flujo. Aquí puedo ver los detalles con las diferentes conexiones que por defecto, bueno, yo las tengo configuradas, pero se pueden configurar muy fácilmente. Vamos, de hecho se hace de forma automática aunque no marquemos nada. Y lo que vamos a hacer es, como digo, dar de alta este flujo. Vamos a solicitar el aprobador. En este caso, Alan. Y ejecutaremos el flujo. Se ha iniciado el flujo y de hecho lo que vamos a ver es cómo aparece aquí en estado pendiente, ¿vale? Y lo que va a recibir es, en este caso, el aprobador. Creo que ha abierto la sesión con el usuario correcto, que es este de aquí, Alan. Vemos que ha recibido un correo. Vamos a abrir la ventana de Outlook.
Y aquí podemos ver cómo tengo aquí el logotipo de Approvals y tengo la posibilidad de aprobar o rechazar. ¿Vale? Entonces, aquí los detalles aparece la nota que yo he introducido y el vínculo al elemento que acabo de incorporar a SharePoint. ¿Vale? Por lo tanto, desde aquí podría aprobar o rechazar. Ya está aprobado. Y este proceso de aprobación lo puedo llevar a cabo también desde la aplicación de Power Automate en el dispositivo móvil o también directamente en Power Automate en la aplicación de Power Automate, ¿vale? Aquí tengo un apartado dentro de Power Automate donde me aparecen todas las aprobaciones pendientes y también el histórico de aprobaciones. Por lo tanto, bueno, hay múltiples posibilidades para poder gestionar lo que son las aprobaciones pendientes. Vale, por supuesto, bueno, hemos hecho la solicitud de cierre de ese documento de forma manual, pero obviamente esto se puede hacer para todo de forma súper automatizada. ¿Vale? Aquí podemos ver el elemento que acabo de aprobar desde el correo electrónico, ¿vale? Aquí me dice que ha sido hace un minuto. Voy a volver aquí y vamos a refrescar. Y como podemos ver, ya me aparece que el elemento ha sido aprobado. Y por tanto ya está disponible publicado en mi biblioteca de documentos de SharePoint Online. En el caso de que quiera agregar flujos adicionales, pues sería tan sencillo como venir aquí, le daría a crear flujo y aquí tengo diferentes plantillas que son las de uso más frecuente o las recomendadas, por decir así, para el sitio en el cual estoy posicionado. Es decir, es un asistente contextualizado al escenario en el que estoy ahora mismo. En este caso, la biblioteca de documentos de SharePoint. Entonces, bueno, podría usar un flujo para que me envíe un correo electrónico personalizado cuando se agregue un archivo nuevo o solicitar al jefe que apruebe un archivo seleccionado, etcétera. Y por supuesto, tengo aquí muchas más plantillas y en el caso de que no me quede conforme con todas las plantillas que tengo aquí, pues también tengo la posibilidad de venirme a Power Automate y aquí hacer una búsqueda en todo el repositorio de plantillas de Power Automate. Y como vemos, me ha ido directamente al apartado de plantillas y me está haciendo una búsqueda por SharePoint. Por lo tanto, ve aquí todas las plantillas relacionadas con SharePoint que tengo disponibles. Que como vemos hay infinidad de ellas. Incontables. Por lo tanto, bueno, podríamos usar cualquiera de estas plantillas o también, por supuesto, tenemos la posibilidad de dar de alta un nuevo flujo y desde aquí pues haríamos un flujo automatizado. Podemos omitir esta introducción o buscar aquí también un desencadenador relacionado con SharePoint. Por ejemplo, cuando se crea un archivo o cuando se modifica un archivo, lo que sea, ¿vale? Entonces aquí podría venirme al sitio, seleccionaría mi sitio de soporte, seleccionaría la biblioteca, en este caso solo tengo una, la de documentos, selecciono la carpeta en el caso de que lo desee y le daría un nuevo paso. Y aquí pues puedo seguir concatenando acciones. Por ejemplo, voy a venirme a Teams y voy a publicar un mensaje en Teams informando de que he modificado un archivo. Seleccionaré el equipo, en este caso soporte, en el canal general
Y aquí puedo arrastrar contenido dinámico. Por ejemplo, pues el identificador del documento, o el nombre del documento, o lo que sea. Vamos a darle a guardar y vamos a probarlo. Vamos a desencadenar la acción de forma manual. Y así podemos verificar que efectivamente está funcionando. Aquí ya está esperando una acción. Y por tanto lo que voy a hacer es venir aquí a general. Voy a abrir el documento. Voy a crear un elemento nuevo con Word Online y así no tengo problemas. Pues justamente he subido un elemento con el formato RTF. Ya me aparece guardado. Voy a cerrar aquí. Vamos a verificar que se ha creado correctamente. Aquí lo tengo. Y vamos a venir aquí a Power Automate, donde me está diciendo que se ha ejecutado de forma correcta. Y por tanto lo que haremos a continuación es venir al sitio de Teams. Vendremos al apartado de publicaciones y verificaremos si esto ha funcionado o no ha funcionado. Estamos en el equipo de soporte y aquí vemos que se ha modificado el archivo documento. Y de hecho, si venimos a archivos, nos debe aparecer aquí el elemento que acabamos de modificar, en este caso que acabamos de crear. Así que bueno, por supuesto, SharePoint nos brinda, como he dicho antes, la posibilidad de mucho más. No solo es un repositorio de documentos, aunque por supuesto es una de las funcionalidades más interesantes de cara al escenario colaborativo en el que estamos actualmente. No obstante, desde el propio sitio de SharePoint vamos a encontrar posibilidades para dar de alta nuevos elementos, como bibliotecas de documentos adicionales. Por ejemplo, una biblioteca de documentos para calidad. Nos solicita una descripción en el caso de que queramos ponerla de forma opcional y ver si se muestra aquí en el panel de navegación. Y como vemos, pues con todo lo anterior. En este caso no está vinculado al sitio de Teams, sino que está, para acceder a esta biblioteca de documentos tendríamos que hacerlo a través de SharePoint. No obstante, voy a traerme, por ejemplo, este documento aquí. No obstante, algo que también podemos hacer en Teams es venir a cualquiera de nuestros canales, por ejemplo a este de general, y podemos dar de alta una pestaña nueva. Y una posibilidad que tenemos también de cara a personalizar nuestro team es agregar una biblioteca de documentos que no necesariamente tiene que ser la biblioteca de documentos de este equipo en particular. Seleccionaré el sitio de SharePoint de soporte y aquí, como podemos ver, tengo las dos bibliotecas de documentos, en la cual hemos accedido anteriormente, la que está vinculada a nuestro equipo en Teams, y lo que voy a hacer es seleccionar la de calidad que acabo de crear ahora mismo y donde he subido el fichero, este PDF, a modo de ejemplo. Nos pide un nombre para la biblioteca. Se lo damos. Y aquí podemos ver que tenemos el documento que acabo de subir. Y por supuesto,
podemos funcionar de forma totalmente independiente en SharePoint Online, pero sin salirnos de Microsoft Teams. Y aquí lo podemos abrir el documento en línea, lo podemos abrir en SharePoint, etcétera. Más cosas que podemos dar de alta en SharePoint Online. Vamos a dar de alta, vamos a revisar qué nuevos elementos podemos crear en SharePoint Online. Y vamos a ver que no solo podemos dar de alta bibliotecas de documentos, sino que también podemos dar de alta nuevas páginas. También podemos publicar noticias, crear vínculos. Y también tenemos la posibilidad de dar de alta un plan. Y aquí en el plan podemos dar de alta un plan nuevo de Microsoft Planner o usar un plan existente. Por lo tanto, voy a seleccionar el plan existente de soporte y le diré que lo quiero que lo muestre la navegación del sitio. Por lo tanto, también podemos integrar dentro de SharePoint Online nuestro planner, que a su vez, como ya vimos en la sesión anterior, pues tenemos la opción de tenerlo integrado dentro de nuestro Teams. Y por mi parte, yo creo que esto es todo. No sé si tenéis alguna pregunta. Siempre vamos justitos de tiempo. Pero bueno, la idea de este tipo de sesiones son básicamente pues ofreceros algunas ideas y generaros un poco pues eso, que veáis qué funcionalidad puede ser de aplicación para vuestro entorno. Y en el caso de que tengáis o queráis ver algún tema más en particular, pues estamos a vuestra disposición para ayudaros. Exacto. Muchas gracias, Miguel. Creo que hay alguna pregunta. Vale. Me preguntan, buenas tardes, Miguel, ¿qué capacidad tenemos en SharePoint? Pues dependerá mucho del plan que tengamos. Así que ya digo que eso va a ir en función del plan que tengamos. Dispondremos de más o menos capacidad en SharePoint. Además depende también del número de usuarios, va sumando capacidad de almacenamiento en SharePoint. Y otra opción, por supuesto, es que tenemos también la posibilidad de adquirir almacenamiento adicional en SharePoint. En el caso de la licencia Office 365 E1, Miguel, ¿sabes qué capacidad tendría? Pues de memoria no me aventuraría a decirlo porque además siempre digo lo mismo, tanto licenciamiento como precios, como capacidades y limitaciones. En mis recomendaciones siempre visitar la web de Microsoft porque son temas que suelen cambiar con cierta frecuencia, vamos a decir. No es que cambie todos los días, pero sí que es cierto que nos tienen acostumbrados a al menos un cambio en cada 6 meses al menos. Vale. Con lo cual mi recomendación es visitar eso, o si quieres enviarnos los datos te enviamos un enlace directo a la web de Microsoft donde puedes encontrar esta información. Y ya digo, no tiene mucho sentido explicar, o sea, memorizar este tipo de cosas por lo dicho, porque cambia con mucha frecuencia y además luego colgaremos el vídeo para que esté disponible y luego esta información se queda siempre obsoleta. Exacto, sí. Vale, perfecto, no te preocupes, pues consultaremos o facilitaremos donde se pueden ver estas especificaciones y se las enviaremos a la persona que tiene duda. Otra pregunta, hay un par más, me preguntan, ¿qué diferencia? Creo que esta es interesante para entender un poco el uso de cada una de las herramientas. ¿Qué diferencia hay entre trabajar directamente en SharePoint o en Teams? Pues la diferencia en realidad es ninguna.
me refiero. En realidad estamos trabajando dentro de SharePoint. Porque, vamos, lo que tal y como hemos visto, lo que abre en realidad es una instancia de SharePoint, pero dentro de Teams. Pero a los efectos es exactamente lo mismo trabajar en Teams que en SharePoint a la hora a nivel, por decir, más práctico. Sí que es cierto que no todas las opciones que tenemos en SharePoint Online están disponibles dentro de Teams, pero bueno, la mayoría y las de uso frecuente están. Una manera simplificada, ¿no?, de trabajar en el Teams con todas las herramientas al alcance. Que luego si hay alguna funcionalidad más, más avanzada, siempre podemos acceder al SharePoint, pero en el Teams lo tenemos de manera más simple, más usable, ¿no?, para decirlo de alguna manera. Sí. Perfecto. También nos preguntan si se puede consultar el consumo de almacenamiento. Sí, por supuesto, el consumo se puede consultar siempre. Ahí cuando se dé de alta la suscripción, el usuario que dé de alta la suscripción tiene un acceso a un portal de administrador, que es básicamente algo así, el centro de administración de Microsoft 365, y desde aquí tenemos los diferentes centros de administración de los diferentes servicios. Y aquí, bueno, pues vamos a tener acceso a tanto al centro de administración de Teams como al centro de administración de SharePoint. Y desde aquí podemos controlar todo lo que llevamos consumido. Así a título un poco más particular, sí que es cierto que cuando damos de alta canales privados, esto lo comenté, creo que fue en la primera sesión, cuando nosotros damos de alta un nuevo canal, desde aquí nos solicita si queremos un canal estándar o un canal privado. Cuando damos de alta un canal por defecto, nos crea su carpeta en nuestro sitio de SharePoint Online y todo, y como quiera que los permisos se controlan a nivel del sitio de SharePoint, pues todos los miembros del equipo tienen acceso a ese canal y a esa carpeta de archivos en SharePoint Online sin ningún problema. Cuando damos de alta un canal privado, lo que ocurre es que se crea un sitio oculto, vamos, con una, vamos a decir que está etiquetado, usa una plantilla distinta en SharePoint Online, y este sitio nos aparece de forma invisible en nuestro centro de administración de SharePoint, pero aún así se pueden obtener los datos de almacenamiento a las malas, incluso usando un script de PowerShell. Vale. A ver. Vale, me preguntan, ¿se podría enlazar de alguna forma un almacenamiento propio con este servidor? Un servidor, perdón, que esté en un servidor propio con SharePoint. A ver, ¿me puedes repetir la pregunta, porfa? Sí, vuelvo. ¿Se podría enlazar de alguna forma un almacenamiento propio con que esté en un servidor propio con SharePoint? Ahora mismo no se podría, puesto que Teams solo se conecta con almacenamiento en la nube. Se podría buscar algún subterfugio para hacer un enlace, pero todo tendría que hacerse a través de web o bien a través de una personalización, o sea, es decir, incorporando extendiendo Teams con una solución propietaria con una aplicación de terceros. Pero por defecto, vamos a decir así, la única posibilidad que vamos a encontrar en Teams es la de acceder a nuestro almacenamiento en la nube, ¿vale? Vale. Vale. Preguntan, ¿cómo se controlan los accesos de permisos sobre las carpetas de SharePoint? Sí, por defecto, cuando damos de alta a un equipo en Teams, si es un sitio en SharePoint asociado a un equipo en Teams, todos los miembros van a tener acceso de edición
y de hecho cuando administramos un equipo, aquí vamos a ver los miembros donde hay propietarios que tienen el control total y los miembros del equipo, ¿vale? En este caso, en la biblioteca de documentos de SharePoint, pues aquí sí que tenemos la posibilidad de controlar los permisos, porque no solo tenemos la posibilidad de dotar de acceso a los miembros del equipo, sino que también podemos, desde aquí, desde compartir, podemos compartir el acceso a los diferentes elementos con otros usuarios y tal. ¿Sabes? Desde aquí, desde administrar acceso, pues vemos quién tiene, quién no tiene permisos, ¿vale? Aquí pues vemos que tienen acceso los propietarios de este sitio de SharePoint, los visitantes y los miembros, ¿vale? Aquí pues de solo lectura o en este caso de edición, que son los miembros del equipo. Y desde aquí pues se podrían agregar otros usuarios y también se pueden limitar y modificar los accesos. O sea que ahí no hay ningún problema. Vale. Preguntan, al borrar un canal privado de Teams, ¿borra automáticamente el sitio oculto creado en SharePoint? Cuando se borra un canal privado, tendría que mirar qué ocurre. La verdad es que no he realizado la prueba con un canal privado, ahora que lo estoy pensando, pero juraría que sí. De hecho, cuando eliminamos un equipo en Teams, nos borra todo lo que, o sea, barre con todo lo que hay por detrás. Lo que ocurre es que, bueno, tenemos luego la papelera de reciclaje del administrador de SharePoint para, en el caso de que nos arrepintamos, podemos rescatar información de ahí. Pero la verdad es que en el caso particular de los canales privados, vamos, sería cuestión de hacer una prueba y verificarlo. Juraría que sí, pero lo cierto es que no sé el comportamiento por defecto en el canal privado. Lo miro y le respondo. Perfecto. Perfecto. Pues yo creo que no hay más preguntas. Si tenéis más preguntas, no dudéis en escribirnos. Por mi parte, Miguel, creo que está todo. Mira, nos llega alguna última pregunta. ¿Se puede archivar un canal o equipo? Sí, se puede. Aquí en el equipo, bueno, tenemos la posibilidad de administrarlo. Y aquí pues tenemos también la opción de, bueno, en este caso no lo haríamos desde aquí, lo haríamos desde el centro de administración de Teams. Tenemos la posibilidad de archivarlo. Y lo que sí que podemos hacer desde la aplicación de Teams es ocultarlo en el caso de que no queramos visualizarlo. Y al igual ocurre con los canales. Desde aquí, por ejemplo, en el caso de que tengamos canales que no nos interesan o no usamos, pues tenemos la posibilidad de ocultarlos. Nos aparecerá oculto la próxima vez que nos posicionemos en el equipo. Vemos aquí el canal oculto y siempre tenemos la posibilidad de mostrarlo. Y también tenemos la opción de decirle que lo queremos anclar y de esta forma pues lo tenemos siempre visible aquí como en una especie de gestión de favoritos. ¿Vale? Y lo que, como digo, para archivarlo lo podemos hacer o bien a través de PowerShell, en el caso de que nos guste usar comandos, o lo podemos hacer a través del centro de administración de Teams, navegando a la gestión de los equipos, y desde ahí podríamos llevar a cabo el archivo de lo que no queremos que esté ya disponible, ¿vale? Vemos que aquí seleccionaríamos el equipo y aquí tenemos la opción de archivarlo.
Vale, nos llega otra pregunta. Dice, ¿es habitual sincronizar todos los archivos de equipos de Teams con tu ordenador? Bueno, habitual, más habitual de lo que parece, sí. Hay mucha gente que le gusta tener su biblioteca de SharePoint sincronizada con el equipo, al igual que ocurre con OneDrive. Es un poco una elección personal. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, soy partidario de, en la medida de lo posible, hacer todo lo que pueda directamente en la nube. Las aplicaciones de escritorio, o sea, las aplicaciones online de Office funcionan muy bien y para el uso que yo como usuario suelo hacer de Word, de Excel y tal, pues me basta y me sobra con lo que hago en el navegador. Nos llega un comentario gracioso de Guillermo. Dice, yo estaría toda la tarde con Miguel. Gracias. Gracias. Nosotros también no nos acabarían nunca las preguntas. Nos lanza otra pregunta, Luis, siguiendo con esto de sincronizar, dice, ¿cómo se puede sincronizar todo a la vez? Bueno, en este caso habría que hacerlo para sincronizarlo todo a la vez. Lo más fácil es hacerlo directamente. Vamos, nos vendríamos de SharePoint y desde aquí pues le daríamos a sincronizar. Y aquí, bueno, pues ya nos abre OneDrive y aquí deberíamos de configurar el cliente de escritorio de OneDrive para que sincronice la biblioteca de documentos de SharePoint. Miguel, muchas gracias por tus consejos. Genial, pues muchísimas gracias a todos por la asistencia y confío en que os haya servido.